José Augusto estar en el Club Cultural Charco, además en este día hermoso que nos permite, bueno, con este ventanal que ustedes de alguna manera nos refleja la luz, poder disfrutar de una buena conversación sobre libros y sobre todo recomendaciones. Francisco, ¿cómo andás? Buen día, Pilar, ¿todo bien y vos? Muy bien, bueno, ya veo que tenés sobre la mesa bastante material. ¿Por qué arrancamos? Hay bastante material. Bueno, vamos a arrancar por la recomendación. República Argentina. República Argentina, sí, viene de Argentina. La recomendación de hoy es del autor, escritor, traductor y guionista Tomás Downey. Es un escritor, nació en el año 1984. Este es un libro de cuentos que se llama Flores que se abren de noche, del sello editorial Fiordo. Son 4 cuentos largos de unas 50 páginas. Él cuenta en algunas entrevistas que el desarrollo de este libro y su profesión como guionista lo hace imaginarse un poco cinematográficamente cada cuento. Son cuentos largos, pero él los piensa también como cada página como un minuto de un capítulo de una serie, por ejemplo. Entonces son como de 50 minutos o 50 páginas. ¿Y dónde lo podemos enmarcar? Se puede enmarcar al autor digamos, en el género que deambula entre lo fantasmagórico y lo fatalista y un poco el terror que estaba muy en boga en el Río de la Plata. Podemos ubicar a autoras como Mariana Enríquez ahí o Samantha Schweblin. Y en este caso, Tomás Downey narra 4 cuentos en el primero es una historia de 2 niños que piensan que son primos y finalmente no lo son. Hay una vidente ahí que anticipa ciertas fatalidades en la historia. En el segundo hay una invasión extraterrestre. En el tercero... muy triste, ¿no? Sí. ¿Qué haríamos si pudiéramos revivir un hijo muerto? Justamente te iba a hablar de ese. Es el tercer cuento. Se habla de la posibilidad biotecnológica de revivir personas muertas y la burocracia que enfrenta la mamá. El cuento ese es la burocracia que enfrenta la mamá en el sistema de salud para poder hacerlo. Y en el cuarto habla de la existencia de mini seres humanos que se utilizan como mascotas y cómo enfrentan los adolescentes, digamos, esa moda que explota. Lo que hay ahí en cada uno de esos cuentos es algo rupturista, que rompe con la realidad tal como la conocemos, pero el autor trata de describir lo sencillo de la vida cotidiana de las personas. No es que hay una invasión extraterrestre y sale el ejército a la calle a tratar de combatir, sino, bueno, hay una invasión extraterrestre que no necesariamente es dañina ni nociva con los seres humanos, sino que incluso los guía por tratar de autocuestionarse cómo ser mejores personas y en realidad lo que cuenta es, bueno, ¿cómo impacta eso en la ida al trabajo o juntarse a cenar a la noche o cualquier cuestión de la vida cotidiana? Entonces, si bien hay elementos rupturistas generalmente del futuro, del orden de lo futurista, perdón, el autor se centra particularmente en, bueno, describir la vida cotidiana con ese elemento que rompe un poco la realidad. Que en general en los 4 cuentos ese elemento que rompe la realidad viene antes de que empiece la historia, ¿no? Y lo último, como para cerrar esta recomendación y hablar un poco de las novedades que vinieron en los últimos días, está que el autor presenta a cada uno de estos 4 cuentos como historias que se van desarrollando justamente como con lo que te decía, con la vida cotidiana de las personas, sin enfocarse en cuestiones como muy profundas, ¿no? Es una vida, es un relato de las vidas bastante llano, ¿sí? Se puede fácilmente leer. Es fácil, es de fácil lectura, ¿sí? Y lo que conecta, digamos, ese elemento futurista, hay algo que pasa en el primer cuento que se llama Flores que se abren de noche, que es donde más cuesta encontrar ese elemento futurista y el Tomás Downey en una entrevista dice, bueno, ¿qué pasa si en el futuro estos niños que son parte, yo no lo mencioné, que son parte de, digamos, son marginados socioeconómicamente y geográficamente, ¿qué pasa si esos niños no son parte del futuro? Si el futuro no nos depara esa marginación social que hoy la vemos un poco más desarrollada. O sea que está lineal pero no tanto. Sí, exacto. ¿Qué tenemos acá? Después, como novedades tenemos las últimas 2 entregas del sello editorial Chay, que también es de Argentina, pero en este caso no son autoras argentinas. El sello editorial Chay, ya hemos hablado de él, se dedica a traducir obras al idioma español de la narrativa contemporánea universal.
En este caso, Nathalie Leder es una autora francesa, el libro se llama En busca del cielo, y lo que cuenta la autora en ese libro es el proceso de duelo que tiene por el fallecimiento de su pareja y de su mamá en el mismo tiempo. Es un libro, si bien es muy cortito, no se lee tan rápido porque está cargado de sentido y la autora ahí va transitando entre la tercera persona y la segunda persona cuando escribe, y eso hace que, digamos, de alguna forma hace carne el dolor y hace carne el duelo, porque está pasando de decir él hacía tal cosa por las mañanas, los sábados, por ejemplo, a decir tú hacías tal cosa. Entonces, al decir tú hacías tal cosa, lo está haciendo presente también. La etapa es hermosa y me colgó que era discípula de Ronald Barthes. Sí, es cierto. La etapa es hermosa en general en todos los libros de Chay. Chay tiene una curaduría y un trabajo de arte muy destacado, y por eso no es la primera vez que hablamos de ellos en esta sección, y probablemente no sea la última tampoco. Pero para cerrar la recomendación de hoy, la otra entrega de Chay, la última que llegó a Uruguay en estos días, es Nena, de Melissa Febos. En Nena, Melissa Febos lo que hace es narrar su historia como trabajadora sexual, pero a la vez también va contando cómo fue un poco su infancia y su adolescencia, y cuáles son algunas consecuencias del hostigamiento sexual que pueden sufrir las niñas y las adolescentes. Y es interesante para aquellos que trabajamos con adolescentes o que tenemos vínculos afectivos, familiares o de amistad, no solo con niñas, sino también con varones, para entender, digamos, las consecuencias de ese hostigamiento que quizás no se midan en el momento. Y bueno, Melissa Febos nació en 1980, por lo tanto fue adolescente en la década de los 90, y eso lleva a que bueno, es una década en la que se invisibilizaba mucho ese daño que le hacíamos como sociedad a los hombres a las mujeres. Está bien, autores muy jóvenes. Sí. Francisco, muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta. Un placer.